Después de que mi abuelo murió, nadie quiso volver a tocar esa vieja casa, excepto yo. Decían que ahí solo había recuerdos viejos y cosas sin valor. Pero la noche que crucé esa reja oxidada, encontré algo que mi familia llevaba décadas ocultando. La casa estaba exactamente igual que hace años. Muebles cubiertos de polvo, fotografías viejas y un silencio incómodo que se sentía pesado. Mientras caminaba por el pasillo, tuve la sensación de que alguien había estado ahí recientemente, aunque se suponía que la casa llevaba abandonada más de 20 años. Mientras revisaba la sala, noté algo raro en el piso. Una alfombra vieja estaba ligeramente movida, como si alguien hubiera estado ahí hace poco. Cuando la levanté, encontré una pequeña puerta de madera escondida bajo el suelo, y ahí fue cuando entendí que mi abuelo ocultaba algo mucho más grande de lo que imaginaba. Con cuidado abrí la puerta, y debajo había unas escaleras que bajaban hacia un sótano oculto. Lo más extraño era que había una luz encendida allá abajo, como si alguien hubiera estado usando ese lugar recientemente. Bajé lentamente las escaleras intentando no hacer ruido, y al llegar al fondo, encontré un cuarto secreto lleno de cajas, fotografías antiguas y documentos escondidos. Pero lo que más me llamó la atención fue un viejo cofre metálico en la esquina. Tenía el nombre de mi abuelo grabado en la tapa. Intenté abrir el cofre, pero estaba cerrado con un candado antiguo. Encima había decenas de fotografías viejas, y en varias aparecía mi abuelo junto a personas que nadie en mi familia conocía. Entonces encontré algo todavía más extraño, un mapa doblado con una dirección marcada en rojo, y una fecha escrita a mano. No dejes que nadie encuentre esto. Seguí revisando el cuarto y encontré varias cartas escondidas dentro del cofre. La mayoría hablaban de dinero, propiedades, y de algo que mi abuelo llamaba el hallazgo, pero una carta tenía una frase que me dejó helado. Si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que nadie debía ver. Debajo de todas las cartas encontré una pequeña llave envuelta en tela roja. En la parte trasera tenía grabadas unas coordenadas y el nombre de un banco que llevaba cerrado décadas. En ese momento entendí algo. Mi abuelo no estaba escondiendo recuerdos, estaba escondiendo una fortuna que nadie en la familia sabía que existía. Entre los documentos encontré una fotografía antigua del banco marcado en el mapa. Atrás de la foto había una nota escrita por mi abuelo que decía: "Todo sigue donde lo dejamos", y en ese momento entendí que lo que estaba escondido probablemente seguía intacto después de tantos años. Dentro del cofre había una última carta sellada. La abrí con cuidado y empecé a leer. Si encontraste esto, significa que eres el primero en llegar hasta aquí. La llave abre la caja de seguridad 317 del Banco de San Esteban. Ahí está guardado todo lo que construimos, y nadie debe saberlo hasta que llegue la persona correcta. En ese momento, miré la llave otra vez, y me di cuenta de que mi abuelo me había dejado algo muchísimo más grande que dinero. Seguí leyendo la carta y al final encontré una dirección escrita a mano. Era la ubicación exacta del antiguo Banco de San Esteban, un lugar que llevaba abandonado desde hace décadas. Pero abajo había una última frase: "Cuando abras la caja 317, entenderás por qué tuve que ocultarlo de todos". Y por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que estaba a punto de descubrir algo capaz de cambiar mi vida para siempre. Guardé la llave y todas las cartas dentro de mi mochila. Antes de irme, volteé una última vez hacia el cuarto secreto, y entonces noté algo que no había visto antes. En la pared del fondo había un símbolo grabado en la madera. Era exactamente el mismo que estaba marcado en la llave de la caja 317. Ahí entendí que esto no era solo dinero escondido, era un secreto familiar planeado desde hace generaciones. Antes de salir del sótano, encontré otra nota escondida detrás del cofre. Esta vez no hablaba de dinero, hablaba de legado. Lo que construimos no es solo para nuestra familia, sino para las futuras generaciones. Úsalo con sabiduría y nunca olvides de dónde vienes. Miré la llave una vez más, y por primera vez sentí que mi abuelo había planeado todo esto específicamente para mí.
Salí del cuarto secreto con la llave, las cartas y la dirección dentro de mi mochila. Mientras cerraba la vieja puerta de madera, no podía dejar de pensar en una sola cosa: ¿qué tan valioso tenía? ¿Qué ser aquello para que mi abuelo lo ocultara durante toda su vida? Esa noche casi no pude dormir, porque al día siguiente iría al banco de San Esteban, y sentía que todo estaba a punto de cambiar. Salí del cuarto secreto con la llave, las cartas y la dirección dentro de mi mochila. Mientras cerraba la vieja puerta de madera, no podía dejar de pensar en una sola cosa: ¿qué tan valioso tenía? ¿Qué ser aquello para que mi abuelo lo ocultara durante toda su vida? Esa noche casi no pude dormir, porque al día siguiente iría al banco de San Esteban, y sentía que todo estaba a punto de cambiar. Me acerqué lentamente a la entrada del banco, y empujé las enormes puertas de hierro. El sonido retumbó por todo el edificio vacío. Adentro todo seguía intacto: escritorios cubiertos de polvo, lámparas antiguas y cajas fuertes alineadas al fondo. Parecía que el tiempo se había detenido ahí dentro, y mientras caminaba entre los pasillos oscuros, solo podía pensar en una cosa: ¿qué tan grande sería el secreto escondido en la caja 317? Giré la llave lentamente, y después de varios segundos, la cerradura finalmente abrió. Dentro de la caja 317 no había joyas, ni dinero en efectivo como imaginaba. Había documentos antiguos, varias escrituras y una fotografía de mi abuelo, junto a un hombre que jamás había visto. Pero debajo de todo encontré un pequeño libro negro. En la primera página solo decía una frase: la fortuna no está en el banco, está donde comenzó todo. Seguí leyendo el pequeño libro negro, mientras revisaba los documentos de la caja 317. Entre las páginas encontré mapas antiguos, registros de propiedades, y una fotografía de una enorme hacienda a las afueras de San Esteban. Atrás de la foto, mi abuelo había escrito: aquí empezó todo. Entonces entendí la verdad. La fortuna que había ocultado durante años no era solo dinero, eran tierras, propiedades y algo mucho más grande de lo que cualquiera en mi familia imaginó. Esa misma noche seguí las indicaciones del libro, hasta llegar a la antigua hacienda de la fotografía. Cuando crucé la entrada entendí todo: las tierras, las propiedades, las cuentas y los documentos escondidos por mi abuelo valían millones. Pero lo más impactante no era la fortuna, era descubrir que todo había sido construido para que algún día alguien de la familia pudiera empezar una nueva vida desde cero. Mientras caminaba hacia la enorme casa iluminada, recordé la última frase de mi abuelo: la verdadera riqueza no era el dinero, era darle a nuestra familia una segunda oportunidad. Y en ese momento entendí que aquel secreto escondido durante décadas ahora era mío.